Hermanos, vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Vamos a leer ahí nuestro texto clave y el tema que estamos viendo. Así seguimos con nuestro estudio desde donde dejamos el último jueves. Mateo 24, 44. Ese es nuestro texto clave en todo este estudio. Dice así la Escritura: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estamos viendo ese tema aquí en estos dos capítulos, preparados, velando, orando, trabajando, y estamos viendo cómo Cristo ordena el pensamiento de los discípulos con respecto a los eventos futuros, a cosas que aún estaban por venir. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo les dice Cristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, leer esto y entenderlo. Por eso empezamos a estudiar allí en Daniel 9. Vamos a orar y luego iremos ahí para continuar. Amado Padre, te estamos muy agradecidos, Señor, por la obra de Cristo. Estamos muy agradecidos, Padre, por ese sacrificio perfecto que fue suficiente para reconciliarnos contigo, para que hoy podamos vivir para ti, porque has terminado con el pecado, Señor, con ese dominio, esa esclavitud que teníamos. Tú nos has librado, nos has hecho verdaderamente libres, para que podamos servirte, Señor, para que ya no tengamos que hacer obligadamente aquello que no te agrada. Hoy, por la guía de tu Espíritu y por la gracia que nos das en Él, podemos, Señor, honrarte y cumplimentar aquellas obras que preparaste de antemano para que andemos en ellas y así traer gloria a tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque todo esto ha sido posible por medio de la obra de Cristo, y eso es lo que queremos ver en este tiempo, Señor. Muéstranos a nuestro Señor una vez más. Ayúdanos, Señor, a verlo en su hermosura, en su santidad, a ver esta obra que planeaste de una forma perfecta desde la eternidad y en la cual nos has incluido por pura gracia, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, dame sabiduría para hablar conforme a tu verdad, honrarte, Señor, con lo que diga. Y mi Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, te ruego, Señor, que en tu gracia le salves. Para la gloria de tu nombre pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a seguir, hermanos, allá en Daniel capítulo 9. Así que vamos ahí a Daniel. Vamos a seguir directamente en el segundo punto de lo que habíamos dejado. Estamos estudiando ahora los versículos 24 al 27. Vamos a leerlos y luego seguiremos tomando estos puntos claves para poder interpretar correctamente este pasaje. Hoy subiremos tal vez un par de peldaños y empezaremos a asomarnos. ¿Vio cuando uno se asoma a punta de pie por la ventanita y ve un poquito para allá adelante? Bueno, vamos a hacer algo así. Entonces dice así Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien,
hermanos, este texto, como ya hemos visto, es la respuesta a la oración de Daniel. O sea, Daniel está orando y vemos en el versículo 23 que el ángel le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Él vino para darle sabiduría y entendimiento. Él vino para que él aprenda algo que no sabe. Él vino para que él entienda la magnitud de lo que él mismo está pidiendo, que él entienda cuál es la obra de Dios desde la eternidad y por la eternidad. Entonces el ángel viene y le da esta profecía. Algo que nosotros vimos en este primer punto de los principales para una correcta interpretación es que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban siempre al Mesías, siempre a Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento eran acerca de nuestro Señor Jesucristo, y hemos recorrido varios pasajes, y hermanos, hay muchos más. Solamente voy a hacer referencia a Lucas 24, allí en el camino de Maús y el tiempo con los discípulos, 24, 44 al 46, dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, vimos eso, que el tema central del Antiguo Testamento es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, ¿no? Vimos que esas palabras son sinónimos, y hermanos, solamente considerando esta verdad nosotros podemos interpretar correctamente el texto. Solamente viendo las cosas bíblicamente, solamente usando la Escritura para interpretar las Escrituras es como nosotros podemos ver cuál es el verdadero significado del texto. Sin volar, sin imaginar, sin pensar qué podría ser, sin suponer, ¿no? Sino limitándonos a lo que las Escrituras dicen, a la consistencia que tienen las Escrituras para enseñarnos la verdad. Entonces la Escritura siempre interpreta a la Escritura. Hay pasajes que son más difíciles y hay otros pasajes que son más simples, pero normalmente esos pasajes simples, ¿no?, que el Señor nos ha dado y nos ha ido mostrando, son los que nos traen luz sobre aquellos que están más complicados. Entonces siempre la Escritura va a tener la respuesta. Ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si usted quiere aprender acerca de un tema que está en la Escritura, la respuesta, hermanos, está en la Escritura. Y el maestro está en nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces esto está al acceso de cualquier hijo de Dios, está bien accesible, con una Biblia en su casa, con un tiempo para meditar, para orar y para leer con pasión las Escrituras, buscando conocer más y más a nuestro Señor. El conocimiento del Santísimo, hermanos, es la inteligencia, dice Proverbios, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La Escritura hace sabio al sencillo, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Ese era el primer punto. El segundo punto era ver, y es el que, si Dios nos ayuda, vamos a ver hoy completo, es el que nos muestra cuál es el contenido de la oración de Daniel. Hermanos, nosotros tenemos aquí que el ángel le trae la respuesta. Entonces, si uno quiere entender la respuesta, bueno, tendría que ver cuál es la petición, ¿verdad? Si uno quiere saber qué es lo que está diciendo, tiene que ver cuál es la pregunta, o en este caso la petición que se está haciendo en la oración. Nosotros hemos visto el modelo de la oración de Daniel, una oración que tiene que tener exaltación, confesión, humillación y búsqueda de la gloria de Dios. Hemos visto eso ya jueves atrás, pero ahora vamos a ver un poco más puntualmente el contenido de la oración de Daniel en este mismo capítulo 9.
Entonces, luego veremos el punto 3, que son los periodos de las 70 semanas, antes de entrar ya en la exégesis del texto 24 al 27. Entonces, vamos con esta otra herramienta que el Señor nos da en el contenido de la oración de Daniel. Nosotros podemos tomar el contenido y verlo en tres partes. Por ejemplo, del versículo 5 al 15, cuando Daniel empieza a orar, podemos encontrar ahí algo que ahora vamos a analizar, una profunda confesión que hace Daniel, una profunda confesión. También en los versículos 16 al 18, que son los que están a continuación, vemos un pedido de perdón, de restauración y de reconciliación. Y luego en el versículo 19 vemos esta búsqueda de la gloria de su nombre. Ya versículo 20 nosotros encontramos como una repetición justamente de estos tres puntos, porque fíjese el versículo 20 de Daniel 9, dice así: aún estaba hablando y orando, dice, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Ve? Esta es la estructura de la oración. Ahí tiene esos mismos tres puntos. ¿Qué estaba haciendo? Hablando y orando, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo estaba orando? Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Entonces encontramos, ¿ven?, una profunda confesión. Luego vemos el pedido de perdón, restauración y reconciliación, que aquí lo vemos, él lo expresa: derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Entonces Daniel mismo nos da la estructura. Ahora vamos a ver el ruego en detalle y vamos a ver que incluye estas tres cosas y por qué estaba pidiendo él: por el monte santo de mi Dios. Entonces le estaba pidiendo por Dios, buscando su gloria. Así es como tenemos la estructura de esta oración. Entonces el versículo 20 nos dice: confesando, rogando y buscando su gloria. Y un texto que mencionamos el último jueves en Efesios capítulo 3 es ese que dice que el Señor es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahí tenemos la estructura de la oración y ahora vamos a ir a ver los detalles dentro de esa estructura que la misma palabra nos da. En primer lugar, esa profunda confesión que hace Daniel cuando empieza a orar. En realidad es desde el versículo 4, ¿no? Pero la confesión viene desde ahí. Fíjense, hay dos cosas que Daniel confiesa en esta oración. Dos cosas que van prácticamente en paralelo, ¿sí? Una es la grandeza de Dios. Usted va a ir viendo la oración de Daniel y va a ver que constantemente él va confesando con sus labios quién es Dios. Va confesando la grandeza de Dios y enseguida lo vemos en el texto. Y paralelamente a esto, ¿no?, él va confesando quién es Dios y va confesando quién es el pueblo de Dios. Va confesando el pecado de Israel, va confesando el pecado del pueblo de Dios. Y es precioso ver este paralelo, porque uno puede ver la santidad y puede ver nuestra miseria, ¿no? Entonces lo ve al mismo tiempo, y esto es muy importante cuando lo vayamos repasando. Fíjese que uno puede ver la grandeza de Dios. Por ejemplo, en el versículo 4, él habla de Dios como grande, como temible, como fiel, como misericordioso. Dice así: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, o sea, su fidelidad, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Algo que me gustaría destacar, hermano, no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero les animo a que ustedes lo estudien. Si ustedes miran las palabras que usa Daniel, yo le puedo asegurar que prácticamente el 90% de las palabras que usa Daniel las puede encontrar en la ley. Daniel está orando con la Biblia, hermanos. Él está orando con la Biblia. Lo que él está diciendo, usted lo va a encontrar en otros lugares de las Escrituras. Él conoce a Dios por medio de las Escrituras y está confesando quién es Dios por lo mismo que Dios se reveló, por su palabra. Eso, tarea para el hogar. Pero es precioso cómo lo va haciendo. Entonces,
grande, temible, misericordioso en el versículo 4. En el versículo 5 empezamos a encontrar la confesión del pecado. Fíjese la lista, ¿no? Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bueno, acá tenemos pecado, iniquidad, impiedad, rebeldía y desechar la palabra de Dios, apartarse del Señor, de sus mandamientos y de sus ordenanzas. O sea, vemos como una colección de pecados que, hermanos, si hacemos un simple examen de nuestra vida, vamos a encontrarlos también allí. ¿Sí? Esto es algo que es común a todos nosotros. Lo que no es común es confesarlo, hermano. Y eso tendría que ser más común en el pueblo de Dios. Pero estos pecados no son comunes a todos. Y hemos visto la gravedad de este pecado cuando veíamos la declaración de Samuel, ¿no? Como ídolos e idolatría, la obstinación, como pecado de adivinación, la rebeldía, esos pecados por los cuales Dios mandaba apedrear a la persona directamente, o sea, la persona debía morir. No es nada más que, no hice caso o cosas así, es desechar a Dios directamente. En el versículo 6 avanza con esto y habla nuevamente de la desobediencia y de desechar la palabra. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Se puede decir, no hubo uno que no escuchara la reprensión de Dios. Y sin embargo todos desobedecieron, Entonces vemos ahí cómo va confesando también el pecado. Hermanos, algo importante también tiene que ver con lo que dice Primera de Juan 1:9. Usted recuerda ese texto, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la palabra ahí para confesamos es el griego homologómeno, de donde nosotros sacamos la palabra castellana homologar. ¿Cómo se hace para homologar algo? Se pone una cosa al lado de la otra para ver si son iguales según las características dadas, ¿verdad? Entonces, cuando algo es exactamente igual a la ficha técnica, a lo que se pide, entonces puede decir que ese producto está homologado, según las normas, según lo que sea. Cuando Dios dice que nosotros tenemos que confesar el pecado, está pidiendo exactamente lo mismo. Está pidiendo que nosotros confesemos pecado, no excusas, no situaciones, no lo que hicimos, sino que reconozcamos nuestro pecado, que llamemos pecado a lo que Dios llama pecado, que podamos llegar a la raíz del pecado para confesarlo. Eso es lo mismo que está haciendo Daniel acá. Daniel está confesando pecado, no está diciendo, Señor, si en algo te hemos ofendido, si algo hicimos mal, si por ahí no hicimos lo que pediste. No, hermanos, eso es una oración vana y sin sentido. Porque de hecho lo hicimos. El punto es ver que nosotros nos examinemos y veamos qué es lo que hicimos nosotros y veamos la raíz en nuestro corazón de desconfianza con el Señor, de no obedecer al Señor, de rechazar el reinado de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que ver cuál es nuestro pecado y confesarlo tal cual como Dios lo llama. Entonces vemos en el versículo 7 que Daniel lo destaca a Dios como el justo. Porque dice, tuya es, Señor, la justicia. No solamente le dice que es justo, dice, la justicia es tuya. ¿Sí? Es tuya. Si hay justicia, proviene de ti. No hay nadie como Dios. Él es justo. Dice, vos tenés justicia. ¿Y nosotros qué tenemos? Bueno, y nuestra la confusión de rostro. La confusión de rostro, la consecuencia del pecado, estar confundido, estar mal, que decaiga el semblante, ¿verdad? Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Otra vez la rebelión, otra vez el pecado. Entonces vemos que el pecado confunde a Israel. Israel no sigue a su Dios, sino que sigue sus propios caminos. Versículo 8, encontramos una vez más la confesión, ¿no? Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes,
de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. O como dice varias veces la Escritura, dice locamente has hecho, ¿verdad? Dejando de lado la palabra, dejando de lado lo que Dios mandó, locamente has hecho. ¿Por qué? Porque el pecado nos confunde. Entonces encontramos ahí la confusión de rostro en los versículos 7 y 8. Encontramos a Dios como el perdonador, ¿sí? En el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Ya habíamos destacado a Dios como misericordioso. Él lo vuelve a decir, de Él es tener misericordia y el perdonar. Es muy importante esto también, hermano, porque al hablar de la misericordia junto con el perdón, lo que está reconociendo es que no merece el perdón. Lo que está reconociendo es que el perdón no es algo que lo merece, sino que es por pura misericordia. Y esto también es muy importante, hermano. Esto nos va a llevar a los versículos 24 y 27. Dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Otra vez la rebelión, otra vez desechar la palabra, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas. ¿Sí? ¿No? Desechamos todos los medios de gracia por los cuales Dios estaba guiándonos. Entonces, vamos al versículo 11, otra vez confesión de pecado. Todo Israel traspasó tu ley, ¿sí? La pisoteó la ley. O sea, es como no solamente tirarla al piso, sino pasarla por arriba. Esto me hace acordar un poco a Hebreos 10, hoy lo mencionaba Javi, cuando habla de tener por inmunda la sangre del pacto y pisotear la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando en vez de honrar al Señor, nosotros nos deleitamos en el pecado, como dice el texto, voluntariamente. Traspasaron la ley. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Sigue reconociendo a Dios como justo, sigue viendo, bueno, esto es lo que nosotros hicimos, esto es lo que Dios había dicho en su palabra, esto es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque contra él pecamos. ¿Sí? Versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Bueno, nunca fue hecho, no nada semejante. Después llegamos a Mateo 24 y encontramos tal cual no hubo antes, ¿verdad? Cómo va empeorando la cosa, ¿no? Y va empeorando también la rebelión del pueblo. Ahora, fíjense que aquí también se destaca la fidelidad de Dios. No es la fidelidad que a nosotros nos agrada, seguramente, pero sí es la fidelidad de Dios, porque dice, Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y trajo lo que dijo que iba a traer. Y esto destaca también el carácter fiel de Dios para con Él mismo, para con su palabra y para con su justicia. Versículo 13, aquí vemos la gracia de Dios. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Confiesa también el pecado de no buscar a Dios, de no confiar en su gracia, ¿verdad? Confiesa ese pecado de no te hemos buscado, Señor, no hemos pedido tu favor, no hemos buscado de tu gracia para convertirnos de esta maldad. O sea, ellos se empecinaron en su corazón, se endurecieron por el engaño del pecado y siguieron adelante, desechando por completo la gracia de Dios. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y de hecho también está confesando la maldad del pueblo, un pueblo que se ocupaba en hacer lo malo en lugar de honrar a Dios. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal. Esto es muy interesante, ¿no? Veló sobre el mal. Y lo trajo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entonces es como si Dios hubiera estado cuidando y guardando el mal que estaba preparado para ellos por desobedecer a Dios. Eso es lo que Él dice. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque Él es justo.
en todas sus obras, en todo lo que él hace. Entonces él tenía preparado este castigo, y cuando llegó el momento, un momento largo, ya hemos visto, habían pasado 490 años de paciencia de Dios y de Dios llamándolos continuamente por medio de los profetas, por medio de todos sus siervos, al arrepentimiento, a que se volvieran a Dios. Pasaron esos 490 años, no lo hicieron, por eso los 70 años de cautiverio. Entonces, justamente, Daniel dice, bueno, él veló sobre el mal y lo trajo, porque él es justo en todas sus obras. Porque si él dijo que va a hacer algo, lo hace. Porque él es santo y si hay pecado, lo tiene que castigar. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice en Jeremías. Te castigaré. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Versículo 15. Nos muestra, lo ve a Dios como Dios y Señor, ¿no? Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces él recuerda la obra de salvación de Dios, recuerda el poder de Dios, lo está exaltando, está hablando del nombre de Dios, y dice que ese nombre también es invocado sobre el pueblo, hermanos, porque a ellos fue a quien lo sacó. Y él le dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Bueno, ¿qué es la impiedad, hermanos? Hacer lo que uno quiere por sobre lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, ellos hicieron así, y aquí tenemos esta confesión. Lo que está haciendo Daniel en esta oración, hermanos, y podemos ver, es que Daniel reconoce a Dios, reconoce sus atributos, y a la vez, como dijimos, en paralelo, su condición, la condición del mismo Daniel y la del pueblo. Dice, todos nosotros hemos hecho esto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel no está diciendo que las cosas cambiaron. No es que dice, bueno, Dios, mirá, ya pasaron los 70 años y el pueblo ya aprendió. Ahora el pueblo se está portando bien. Ahora este es un pueblo que te está honrando. Ahora este es un pueblo que te está siguiendo, que está buscando tu ley. Ya es tiempo, Señor, de que le levantes esta disciplina. No, hermano, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Él está hablando con Dios por quién es Dios, a pesar de lo que es el pueblo. Entonces él sabe que las cosas no cambiaron, que las cosas no mejoraron. Y enseguida lo vamos a ver en un contemporáneo de Daniel como Ezequiel, ¿no? Otro de los profetas del cautiverio. Pero es bien claro que ellos, aún en el cautiverio, a consecuencia de su pecado, siguieron profanando el nombre de Dios. Siguieron haciendo lo que a Dios no le agradaba. Entonces no es que ellos tuvieron, 70 años de castigo. Bueno, hermanos, yo les recuerdo que más que 70 años de castigo, eran 70 años para que la tierra descanse. ¿Lo recuerdan? Porque es la tierra de Dios. Y Él dijo, la tierra va a descansar. Entonces, más que 70 años de castigo para Israel, como uno dice, lo pongo en penitencia y seguro que en 70 años aprende. No aprendió. No es el método de Dios la penitencia. Daniel no está diciendo que las cosas cambiaron. Daniel no está prometiendo portarse bien. Esta no es una oración de las que solemos hacer nosotros, ¿no? Señor, si me das esto, te prometo que a partir de ahora te voy a servir con todo mi ser, que te voy a dar, mira, si vos me das esto, yo te voy a dar a vos la mitad, te voy a dar más de la mitad, Señor. Y empezamos como a negociar con Dios, ¿verdad? Bueno, quítese esa oración, ese tipo de oración de su mente, porque no hay forma de negociar. No hay forma de negociar. Él es nuestro Padre, está en los cielos, Él sabe cuáles son nuestras necesidades y hay un bien final que Él tiene planeado para nosotros, y es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y todo lo que Él planeó en el medio es para llevarnos hasta ahí. Y si no escatimonia a su propio Hijo, nos va a dar con Él también todas las cosas. Entonces los hijos de Dios no oran así, ¿verdad? Daniel no está prometiendo, ahora nos vamos a portar bien, mirá Dios, si vos nos devolvés a Jerusalén, quedate tranquilo, que ahora vamos a hacer las cosas bien, vamos a guardar todos tus mandamientos. No pasa por ahí. Entonces Daniel está reconociendo en esta oración y en lo que vimos hasta aquí, hermano, y en lo que vamos a seguir viendo, que la obra es solo de Dios y que depende solamente de Él. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos este concepto en nuestra mente al seguir en el pasaje. La obra es de Dios y depende solamente de Él. Lo que Él está clamando es por misericordia. Dios es justo, nosotros pecadores. Lo que Él está pidiendo es solo gracia y misericordia. Israel no volvería por merecimiento propio, no sería rescatado por su santidad lograda en el cautiverio.
Si por sus obras fuera, en Babilonia se quedarían. En Babilonia se hubieran quedado. No tenía razón para que vuelva más que la fidelidad a su propio nombre, a su palabra, a sus promesas, más que su misericordia, más que su gracia. Entonces Daniel ruega de esta forma, hermano. Y este es el segundo punto, este pedido de perdón, restauración y reconciliación que encontramos en los versículos 16 al 18. Oh Señor, mire cómo lo pide. Empieza como si fuera un lamento, hermano. Oh Señor, ¿no? Viendo esto, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, conforme a todos tus actos de justicia, ¿sí? No está pidiendo por otra cosa, está pidiendo por la justicia del Señor. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. ¿Recuerdan cuando vimos ahí que estaba pidiendo por el monte santo de Dios? Versículo 20. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Por causa del pecado, tu ciudad, tu santa ciudad, tu santo monte, ¿sí? el que tú escogiste está siendo blasfemado por los demás, por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces no está pidiendo por esa santidad que ellos lograron, está pidiendo solamente porque Dios es justo, porque Dios es fiel, misericordioso y lleno de gracia, y Dios dijo que a los 70 años los iba a volver a su lugar. Es a lo único que está apelando Daniel. Dice, versículo 17: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Esto es precioso, hermano, por amor del Señor. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. No podríamos orar. Si viniéramos confiando en nuestra propia justicia, no podríamos orar. Entonces no venimos confiando en nuestra propia justicia, venimos confiando en tus muchas misericordias. El ruego que está haciendo Daniel es en base al carácter de Dios, su justicia, su fidelidad, su amor por su iglesia, hermano. Aquí vemos eso, él está diciendo que ame a su iglesia. Miren, está hablando, dice, y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Otra vez vuelve a mencionar Jerusalén. Acompáñame por un momento, guarde que ya volvemos a Daniel, a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Tenemos que entender el sentido espiritual de esto, hermano, porque eso también nos va a llevar a la respuesta correcta y la interpretación correcta del pasaje que estamos viendo. La respuesta que él recibe es una respuesta eterna, hermanos. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La Jerusalén celestial, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios. Dios le dice, este es tu pueblo. Por amor de tu nombre que es invocado sobre este pueblo, te ruego que escuches la oración y que hagas que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El ruego que él está haciendo es en base a la fama de Dios, al buen nombre de Dios, a la gloria de Dios. El ruego es en base a su gracia y a su misericordia. No está pidiendo otra cosa.
Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. No elevamos nuestros ruegos confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. El ruego es en base al amor a Cristo. Aquí dice, el final del versículo 17, por amor del Señor. Interesante, ¿no? Porque él está orando a Dios. Y es como David, ¿recuerdan? Vimos eso hace un tiempo atrás. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Daniel, por la fe, está viendo al Señor. Está viendo a Jesucristo, a nuestro Señor. Y él está diciendo, por amor del Señor, porque es su obra. Ellos conocían al Señor mucho mejor que nosotros, hermano. No me canso de decirlo. Tenemos tanto para aprender. No lo merecemos, es pura misericordia. Dios lo hace por amor del Señor, por amor de su santo nombre. Una y otra vez. Mire, les pido que me acompañen una recorrida por algunos textos. Salmo 25. Salmo 25. Versículo 11. Se pregunta, bueno, ¿por qué Dios hace la obra? ¿Por qué Dios perdona? Dice así: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por qué lo va a perdonar? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Avanzamos, Salmo 79. Vamos a ir hacia adelante, hermano. Salmo 79, versículo 9. Hay muchos más textos, solamente escogí algunos para ver. Esto es constante, hermano. 79:9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre. ¿Ah? No lo merezco, no es algo que tendría que recibir. Dice, perdónalos por amor de tu nombre. Isaías 43. Isaías 43. Versículo 25. El pasaje es precioso, hermano. Precioso. Dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones, hablando Dios, por amor de mí mismo. Dios lo hace por amor de sí mismo, por amor de su nombre. Dios no es idólatra. Dios no ama nada más que su nombre. No hay nada que Dios ame más que su propio nombre. Y todo lo que Él hace, lo hace en base a ese amor que tiene por su nombre. Y cuando Él nos salva y nos perdona, lo hace por amor de su nombre. Cuando Él da algo en gracia y misericordia, lo hace por amor de su nombre. Y porque esa acción que Él está haciendo va a traer gloria a su santo nombre. Eso es lo que está viendo Daniel una y otra vez. Isaías 48. Versículo 9. Dios hablando aquí, dice así: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Otra vez Dios actuando por amor de su nombre. Volviendo a Daniel. Daniel, hermanos, pide que el rostro de Dios resplandezca sobre su pueblo. Así como el sol es derramado por gracia sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Así como el sol resplandece y trae energía, trae vida, ¿verdad? Bueno, que tu rostro, dice ahí en Daniel 9:17, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor, como el sol derramado por gracia, como un baño de su misericordia, como una bendición inmerecida.
como dice el salmista en el 4:6, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. O como ese saludo de bendición que hacían siempre en Números capítulo 6. Voy a compartir de ahí. Creo que muchos conocen este pasaje. Muchas veces se usa para mandar un saludo. Este pasaje habla de Cristo, mis hermanos. Números capítulo 6, versículo 24. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien? Que el Señor no lo conozca. Que el Señor le diga apartados de mí. Que el Señor no ponga su rostro sobre alguien. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Porque eso implica la condenación automática. Y él dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es la obra de Cristo, hermano. Eso es lo que Daniel está pidiendo acá. Les dije, él está pidiendo algo que está en las Escrituras. Y sigue conforme a las Escrituras porque sabe que si pide conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Resplandece con todo tu santo fulgor sobre tu pueblo. Resplandece con toda tu santidad. Resplandece con toda tu justicia. Resplandece con tu gracia infinita. Resplandece sobre tu ciudad. Resplandece sobre tu pueblo. Y el Señor responde, hermanos, en Malaquías 4. Malaquías 4. Creo que todos saben a dónde vamos. Malaquías 4, versículo 2. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué pedía Daniel? Por tu justicia. ¿Qué pedía? Que resplandezca sobre ellos, que resplandezca sobre su pueblo. ¿Por quién? Por amor del Señor. ¿Qué es lo que estaba pidiendo, hermanos? Creo que ni Daniel lo sabía. Y por eso vino el ángel a darle sabiduría y entendimiento, para que sepa qué es lo que estaba pidiendo, para que sepa qué es a donde apuntaban todas las Escrituras. Y ahí es donde viene la respuesta, hermanos. La luz de Cristo resplandecerá sobre el pueblo de Dios por amor de su nombre. Su sangre para perdonar, su sacrificio para reconciliar, su resurrección para restaurar. Cuando Él pide que perdone, cuando Él pide que quite la ira y su furor, está hablando de esa reconciliación, de la restauración que Dios hace con su pueblo. Toda la respuesta, hermanos, está en Cristo. Toda la oración de Daniel es contestada en Jesús. Todo el pueblo restaurado, perdonado y reconciliado en el Mesías. Por eso, Daniel ruega en el versículo 19 por la gloria de su nombre. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y Dios responde, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo, y que sea para la gloria de tu nombre, ¿verdad? Dice aquí, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad. Y así, hermanos, también lo describe Ezequiel, como les dije, profeta contemporáneo, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 36, versículo 17, ahí es donde empezamos a leer. Miren cómo lo dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra,
la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Y cómo va a ser esta obra? Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ustedes no pudieron, yo lo voy a hacer por amor de mi nombre. Es una obra que yo voy a hacer. Yo voy a buscar a mis escogidos, lo que el hombre no pudo hacer por su naturaleza pecaminosa. Como el hombre quebrantó todos los mandamientos de Dios, Dios va a hacer una obra que ellos no pueden entender, y la va a hacer en Cristo. El Señor va a venir para terminar con todas estas cosas por amor del santo nombre de Dios. Por eso, hermanos, cuando pide por la gloria de Dios, cuando pide por la gloria de su nombre, la respuesta es Cristo, para que toda rodilla se doble, ante el nombre de Jesús, para la gloria de Dios el Padre. Solo en Cristo el nombre de Dios es eternamente glorificado. Solo en Cristo el pueblo de Dios es perdonado, reconciliado y restaurado para la gloria de Dios. El cumplimiento definitivo del ruego de Daniel estaba mucho más allá del regreso del cautiverio. Estaba mucho más allá. Dios ya había dicho que al cumplirse los 70 años regresaría. De eso no había ninguna duda. O sea, Daniel no estaba pidiendo algo que ya sabía que Dios iba a hacer. Daniel estaba orando para que Dios tenga misericordia del pueblo, para que Dios exalte su nombre por medio de esa obra que él sabía que iba a hacer. Entonces Dios no le viene a decir: te voy a sacar del cautiverio. Dios le viene a dar la respuesta definitiva al mal del pueblo de Dios, al mal de Israel. Dios le viene a dar la respuesta definitiva a su pecado. Pero al amado, a Daniel, preocupado por la gloria de su nombre, se le dio a saber la respuesta eterna en su oración. Hermanos, y lo vamos a ver, pero Cristo terminará la prevaricación. Cristo le pondrá fin al pecado. Cristo es el que expiará la iniquidad. Cristo es el que traerá la justicia perdurable. El Santo de los Santos cumplirá toda profecía y terminará la obra prometida por Dios. Acabamos de subir a la sillita para ver un poquito por la ventana. Así es como empieza el versículo 24. Él es el que va a venir a terminar con todas estas cosas, con todo lo que confesó Daniel, con todo el mal del pueblo de Dios que trajo oprobio sobre su nombre, y lo va a hacer por amor de su nombre, y lo va a hacer en Cristo. Y hermanos, nosotros lo vemos de este lado. Sabemos que Dios cumplió, sabemos que Cristo vino, sabemos que el sol de justicia se presentó, sabemos que hizo resplandecer su rostro sobre nosotros, sabemos que derramó gracia y misericordia y que perdonó todos nuestros pecados, sabemos que por esa obra en la cual Él padeció, terminó con el dominio del pecado sobre nosotros, para que ya no vivamos el tiempo que nos queda en la carne conforme a nuestra concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios, para que su nombre sea glorificado. Cristo era la respuesta definitiva a la oración de Daniel.
Esta es la respuesta a este contenido. Y sabiendo que Dios siempre cumple su palabra, y sabiendo que el Cristo vino y que hizo esta obra maravillosa, déjame decirte, a vos que no conoces al Señor, o que no has creído en el Evangelio, o que no te has arrepentido de tus pecados, Dios siempre cumple su palabra. Y Él ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres. Ese día está marcado en el calendario de Dios y es inamovible. Los únicos que nos movemos somos nosotros hacia ese día. Y ese día, el único que puede separarte, apartarte del furor y de la ira de Dios es Cristo. Es el ungido de Dios, es el prometido de Dios. Es aquel que Dios dijo que iba a venir para terminar con el pecado, para terminar con tu iniquidad y para traer la justicia perdurable, la verdadera justicia, la que es de Dios por la fe en Jesucristo. Una vez más, por la obra de Cristo, te llamo al arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y cree en la obra de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús para la salvación eterna de tu alma. No sigas rebelde al Señor, porque el Señor castiga con justicia. No sigas desafiando al Señor, porque nadie es más fuerte que el Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Una vez más, Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Si vienes a Él, si invocas su nombre, Él te va a salvar eternamente. Y esta verdad que nos enseña acá, donde vemos el Evangelio en Daniel, será realidad en tu vida. Tus pecados serán perdonados, serás reconciliado con Dios y te aguardará una eternidad gloriosa con el Salvador, porque Dios siempre, hermano, cumple su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias por esta hora maravillosa de gracia. Gracias por la esperanza que nos has dado en Él. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a vivir como es digno de tu nombre, a vivir acorde a nuestra ciudadanía celestial, a honrarte, Señor, a recordar siempre que si somos tuyos es por amor de tu nombre, y que eso es lo que tú vas a cuidar, Señor. Ayúdanos a amar tu nombre tanto como tú lo amas, Señor, y a vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos. Perdona, Señor, nuestra impiedad, perdona nuestra iniquidad, perdona tu iglesia, Señor. Si no fuera por Cristo, no estaríamos en pie, Señor. Que tu gracia nos sostenga, que tu gracia nos guíe, que tu gracia nos lleve y nos fortalezca para hacer cada día lo que es digno de tu nombre. Gracias, Padre, por Jesús, gracias por tu palabra, gracias por todo, Padre. Salva a los que no te conocen. Pido todo y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Voy al cielo, soy